Well, when I first got there, it was really weird because you arrive in Aleppo, which is a city which is devastated by war. You know, like all the buildings are completely blown to pieces. There's no building left that hasn't got any damage. So you arrive in Aleppo, and the first thing I noticed is that it's kind of amazing that life is still going on there. When I was there, there were still like 2 million people trying to survive in Aleppo, and you could see like the shops. There were still some shops open, like markets were going on, and like people walking the streets, children playing in the streets, and all this while there was like heavy shelling. So it was really weird to see. I expected Aleppo to be a ghost city, but it totally wasn't. These are farmers, these are students, these are businessmen who were just plain old sick of being suppressed by the government and being tortured by the government, and like having no freedom of speech, having no freedom at all. So when the protests in Syria started around 2011, and the Syrian regime just shot all the protesters dead, it's understandable that the people will take arms to defend themselves. They want freedom. They don't want to be suppressed. They don't want to be killed for having freedom of speech. So they picked up the weapons, and everybody who wanted to fight for freedom, who wanted to join the revolution, joined the fight. Después del numerito que se montó en Libia para hacer caer a Gaddafi, pues era evidente que los que todavía quedaban, y el último que quedaba era el Baas en Siria, se agarraron los machos y dijeron, ojo, no nos van a montar el mismo numerito que le han montado a Gaddafi, ni el mismo numerito que le han montado a Mubarak, ni el mismo numerito que le han montado al tunecino. Y de ahí vino la resistencia. O sea, claro, el tunecino ha terminado, no ha terminado. El infeliz del Gaddafi ha terminado como ha terminado. Y el Mubarak, bueno, en principio, pues terminará muriéndose en la cárcel. Y claro, tú le dices eso a la familia Assad y la familia Assad te dice, ¿de qué? Coincidiendo con la famosa primavera árabe de 2011, el pueblo sirio empezó una ola de manifestaciones y protestas por todo el país. La intención era hacer caer la sangrienta dictadura chiita de Bashar al-Assad e instaurar un régimen democrático. Pasados 5 años, la situación ha desembocado en una brutal guerra civil de consecuencias totalmente desproporcionadas.
Primero, vamos a ver, durante la guerra de los 6 días hubo solamente, entre las fuerzas árabes que luchaban contra Israel, hubo solamente dos contingentes que aguantaron el tipo frente a Tzahal, bueno, en fin, al ejército israelita. Uno era una división que mandó Marruecos, que aguantó muy bien el envite, perdón, y el otro era los sirios. Ya, la famosa Prusia de Oriente Medio, como le llamaban, son peleones, también estructurados, es una población bastante culta. Han tenido como gobernantes el Baas, que es importante porque el Baas era laico, el Baas era socializante, muy partidario de extender la cultura, muy partidario de potenciar las clases medias, bueno, el socialismo árabe, el panarabismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, primero, pero no lo más importante, para Israel, Siria siempre ha sido un problema. Porque ahí también había un enfrentamiento ideológico, también es muy importante entenderlo. ¿Por qué ideológico? Porque el partido Baath de Al-Assad en Siria era un partido laico. De hecho, nos puede llamar la atención que allí existían tantas religiones que no existen en otros países donde es imposible ejercer o practicar cualquier otra religión que no sea la islámica, incluso en tu propio domicilio, cosa que es terrible. Pero allí sí se podía ejercer, era un país laico, muy tolerante con las religiones, como estamos viendo, y además era panarabista, y por si fuera poco, era antiimperialista y anticapitalista. Con lo cual eso a los países del Golfo les ponía los pelos de punta, porque es todo lo contrario, ellos estaban muy alineados con el imperialismo y con el capitalismo, eran evidentemente monarquías casi feudales, podríamos denominar, y evidentemente que hubiera un régimen laico y un régimen socialista, pues aquello, como digo, les ponía los pelos de punta y tampoco lo podían permitir. Es decir, que ya no solamente estamos hablando del ingrediente religioso, sino también del ingrediente ideológico, que es muy importante señalarlo. En segundo lugar, la guerra en Siria es una patada en el culo a Irán, porque está el famoso eje entre Teherán y Damasco y Hezbollah, y eso puede poner nervioso a los israelíes, pero pone sobre todo nervioso a Arabia Saudí y a Turquía. Entonces hay un eje ahí, Ankara, Riad, y por otro lado Teherán, Damasco. Y por lo tanto es una lucha por la influencia en la zona. Estaremos hablando de que hay más de 70 países con intereses en toda esa zona, y además el problema es con intereses contrapuestos. Cuando se hace una operación de esta naturaleza, si de verdad se quisiera acabar con la milicia del Estado Islámico, si quisiera imponer el orden y la estabilidad en esa zona, lo primero es que tendrían que actuar un grupo de países, pero que todos tuvieran la misma finalidad, es decir, todos estuvieran pensando en la misma situación final deseada, lo que no es el caso. Estados Unidos, pues Estados Unidos hasta ahora mantiene una posición que no sabemos muy bien, porque es una posición bastante ambigua en muchos casos, una posición que no es firme, que no es desde luego la de Rusia. Unos días dice una cosa, otros días dice otra. Incluso hay el mismo día hay veces que Obama dice una cosa y John Kerry dice otra, en la misma mañana incluso, con lo cual todo el mundo está un poco despistado, incluidos los aliados. En cualquier caso es cierto que no actuó con la suficiente firmeza cuando podía haberlo hecho, entre otras cosas, por ejemplo, para haber cortado desde el principio las fuentes de financiación del Estado Islámico. Entonces, lo triste de todo esto, una vez más, es la población, los millones de personas, además de los cientos de miles de muertos, los millones de personas que están viviendo en condiciones infrahumanas, que es lo que nos debería haber preocupado desde el principio y no haber permitido el desastre que ahora mismo se ha creado en todo este entorno. اعطيني يعني يلا شيل لي كاسه من شيل حاجه هذيك عليه يلا صوالي صوالي وليد فينا كل وليد ايوه صرت عندي جري صرت عندي جري. Entonces es una guerra donde hay un poder central que es el de Damasco, apoyado por Irán,
que evidentemente no quiere que la influencia suní aumente en la zona, puesto que entre sunís y chiíes pues está la bronca conocida. Y al mismo tiempo, cada uno de los miembros de la coalición, cada uno de los grupos de la coalición antigubernamental, cada uno va a su rollo. O sea, no existe ninguna oposición, ni, no diría unificada, ni coordinada. Cada cual hace su guerra allí. El caso más claro es el de los kurdos, por ejemplo, ¿no? Que un día están a este lado, otro día están al otro lado. Entonces es un follón que no tiene solución. No tiene solución excepto, ya sé que me van a decir que qué cosas digo, excepto que vuelva el poder de Damasco. Porque ahora mismo lo que hay que pensar es que allí hay unas soluciones buenas. Lo que hay que es soluciones menos malas. Y si la solución menos mala pasa ahora mismo por dejar temporalmente en el poder al Assad, con tal de que se estabilice relativamente el país y que los sirios puedan volver a su domicilio y que además se produzca un alto el fuego, que se deje de matar a gente o de gente que se ve obligada a abandonar sus domicilios precisamente por el conflicto generalizado que hay en todo el país, una auténtica guerra civil en el que hay multitud de facciones, incluso enfrentadas entre ellas, donde las realidades son tremendamente volátiles, pues yo creo que hay que buscar esa solución. Porque si no, probablemente, si pensamos en soluciones idílicas, en este escenario desde luego no se van a dar. Como digo, no es una solución buena, un al-Assad que ha sido en gran parte o en gran medida el que ha provocado el éxodo de sirios hacia el exterior, por todas esas matanzas que estaba provocando, incluso esos barriles que lanzaba de explosivos que lanzaba desde helicópteros contra las ciudades, pero hay que buscar, desde luego, como digo, una solución que al menos a corto plazo se cree una estabilidad y que permita que deje de producirse el desastre humanitario que ahí se está produciendo. They're totally not doing it the right way, you know, because and to be honest, I don't have a solution for this anymore, you know, like a couple of years ago it would have been easy, you know, the USA or European fighters should have established buffer zones. And what's most important is a no-fly zone, because most civilians get killed by air bombs, by air raids from the Assad regime. So this no-fly zone has always been of so much importance for the Syrian people, you know, for the civilians to limit the deaths. But now, you know, like Russia is involved. Russia is doing air raids on Daesh. But as you can read from the Syrian committees on the ground who monitor the situation, like where do these bombs fall, who gets killed. It's all Free Syrian Army, and it's all, you know, like it's all the opposition forces that's being killed instead of actually Daesh. So that Russia has been involved in the Syria conflict has been clear to me since years, because Russia supplies the weapons. You know, there were even Russian bases on the front line in the south, and now that they're openly coming forward, you know, like it's for them an excuse to send more troops and to send more and to get themselves more involved, and you know, and there's Europe and the United States making air raids on Daesh, which can be a good thing, but in my opinion, at this time they're fighting the wrong enemy. The enemy right now is the Assad regime. Entonces dices, si ahora mismo acabas con el régimen de al-Assad, con el régimen chiita, lo primero que hay que pensar es ese Hezbollah chiita se va a volver contra Líbano y probablemente contra Israel. Lo primero que hay que pensar. Lo segundo, estaríamos hablando de que allí no solamente está el Estado Islámico. El Estado Islámico, que es lo que hay que precisar, es solo una más de las facciones enfrentadas. Una más de las facciones enfrentadas. Pero allí, por ejemplo, tenemos a Jabhat al-Nusra, la filial de Al-Qaeda. ¿Quitamos al Assad y dejamos a Al-Qaeda en el poder? ¿O dejamos al Consejo Nacional Sirio, que está permeado en gran medida por los hermanos musulmanes, cuando se les ha expulsado del poder en Egipto? Y cuando allí ya sabemos que también eran muy radicales en los hermanos musulmanes sirios. Es decir, el problema es a quién vas a dejar en el poder, en ese lugar. Inmediatamente que haya, primero, el momento que desaparezca el régimen de al-Assad, que ojalá desapareciera, efectivamente, pues no es una persona grata para nadie, empezando para su propio pueblo. Aunque, por cierto, las encuestas que se hacen a los sirios
dicen que vivían mucho mejor bajo el régimen de Al-Assad que en la situación actual, evidentemente. Por lo menos no morían cientos de miles de personas, porque muchas veces el error que cometemos los occidentales y los europeos en concreto es que parece que tenemos la obligación de exportar la democracia a lugares que no están preparados, que no reúnen las condiciones mínimas básicas para que allí se implante esa democracia, incluso lamentablemente a veces a sangre y fuego, y que muchas veces lo que hacemos es que mueran tantos miles, decenas o cientos de miles de personas. Arrogancia de los occidentales. Nosotros que hemos visto lo que hay de verdad, vais a ser como nosotros. Por cierto, si lo hacéis de buena gana, perfecto. Y si no, democracia balística. Es decir, os meto un cohete por el culo y vais a ser occidentales. Pues no quieren, no quieren. Inmediatamente que desapareciera Al-Assad, se produciría un vacío de poder, que iba a haber otra nueva guerra civil entre los sunís y los demás grupos de cristianos, de yazidís, que también han formado su propia milicia, la YPG, los yazidís, que van a empezar a luchar por el poder, por hacerse con el control, si no total, por lo menos parcial del poder en esta zona. Porque hasta ahora no hemos hablado de los kurdos. Pero la otra parte es lo mismo, los kurdos inmediatamente que están procurando hacerse con algunos de los principales pozos de petróleo, tanto en Siria como en Irak, para intentar ser viables económicamente, si algún día alcanza la independencia, que ahora una vez más se le está, si no diciendo abiertamente, se le está dejando caer que se les va a conceder esa independencia, cuando sabemos que no se fían de nosotros porque ya les pasó después de la Primera Guerra Mundial que se les engañó y no tuvieron la independencia prometida cuando se les ofreció a cambio de luchar contra el Imperio Otomano. Quiere decir que ellos van a conseguir sus propios fines, pero claro, el que quisiera hacer con el control de todo Siria no iba a permitir tampoco esa independencia. Y ahí detrás tendríamos otro conflicto entre los kurdos y el resto del país. Es decir, que es tremendamente compleja la situación. Durante estos 5 años, en gran parte del territorio correspondido entre Siria e Irak, se ha instaurado un califato bajo el mando de un grupo terrorista suní que lleva mucho tiempo aterrorizando a la población, el Estado Islámico. Ha establecido la Sharia y se ha hecho con un botín que asciende a más de $1.000 millones en efectivo. Han transformado su territorio en una utopía islámica donde castigan a todo aquel que no esté de acuerdo con ellos. Para los norteamericanos y los anglosajones en general, estos son muy binarios, de blanco-negro, sí, no, sí, negro-blanco. Entonces, para ellos el socialismo árabe en el fondo era comunista y por lo tanto había que abatirlo. Sustituyéndolo ¿con qué? Pues con la religión. Los americanos son muy religiosos y por tanto partían del principio de que, bueno, si fomentaban gobiernos de carácter islámico en estos países podían llegar a acuerdos con ellos. El caso más emblemático y más terrorífico se produjo con Al-Fatah. Al-Fatah era socialista panárabe. ¿Qué hacen los hebreos y los norteamericanos? Se cargan Al-Fatah para poner en su lugar los islamistas, partiendo del principio de que sería más fácil entenderse con ellos. Claro, fue mucho más difícil entenderse con ellos. Si esto se añade al derrumbamiento de la URSS, la influencia soviética se va en ese momento al garete, y en ese momento, ¿qué hacen los musulmanes? Buscan su nueva identidad en una vuelta a su propia religión, ayudados por los norteamericanos. ¿Qué hacen los norteamericanos en Afganistán? Ayudan a los talibanes para echar a los soviéticos. ¿Qué hacen en Israel? Ayudan al Fatah, se cargan al Fatah ayudando a Hamas. El resultado ya lo vemos. The people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is,
wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. Tendríamos que trasladarnos al Afganistán desde el 79 al 89, lo que significa cómo se potencia y cómo se crea de verdad una auténtica yihad global en aquel momento contra los soviéticos, a los que se consideraba opresores, se consideraba ateos porque eran comunistas, y entonces había que acabar con ello de alguna manera, y es donde se fomenta de verdad el fanatismo religioso musulmán para combatir a los soviéticos. Eso se crea pues, por los servicios de inteligencia de Pakistán, de Estados Unidos, de Arabia Saudí, incluso del Reino Unido. Se crean estos grupos de combatientes, uno de los cuales va a ser Al-Qaeda, que se forma en el año 1988. Y de aquellos polvos son los lodos que tenemos actualmente, porque una vez que tú creas ese monstruo, que creas esos combatientes fanáticos, una vez que además ellos demuestran que son capaces de derrotar a un imperio como en aquel momento era el soviético, cogen tanta fuerza, se envalentonan de tal manera que dicen, pues ahora queremos expandir nuestro poder y nuestra influencia al resto del mundo y vamos a liberar a aquellos hermanos musulmanes que nosotros consideramos oprimidos por gobiernos títeres o por gobiernos opresores o por otras potencias. Cuando desaparece la Unión Soviética y los comunistas empiezan a tener problemas serios para poder tener representación parlamentaria en países como Francia o como Italia, claro, el capitalismo, no tanto el capitalismo, el imperialismo norteamericano funciona sobre la base de un enemigo exterior. De pronto el enemigo exterior desaparece, ya no es enemigo exterior, a pesar de que ahora dicen que Putin, pitos flata, pero vamos, no es muy creíble. Entonces se busca otro enemigo exterior, ¿cuál? El Islam. Era muy cómodo. La religión es el motivo, es el argumento para captar combatientes, es el argumento para fidelizar una parte de la población, pero yo creo que no es la finalidad última, no es un tema religioso, creo yo. Estamos hablando de otra cosa completamente distinta. Lo que pasa es que la religión les viene muy bien como útil, como herramienta precisamente para conseguir otros fines completamente diferentes. Porque muchos de estos atentados que nosotros vemos que se cometen en territorio europeo, por supuesto execrables y condenables, como no puede ser de otra manera, en realidad son armas que ellos emplean, o útiles que ellos emplean para conseguir fines desde el punto de vista estratégico. Lo que pasa es que emplean a gente radicalizada, o recién radicalizada, o autorradicalizada, dispuestas a cometer este tipo de atentados, que entraríamos en otra dinámica que es completamente distinta, porque en ningún caso lo que no se debe establecer es una relación unívoca y directa entre terrorismo yihadista salafista internacional y el Estado Islámico, que como digo es solamente una parte de este fenómeno, pero no es el fenómeno en sí. Tenemos que tener la idea en la cabeza de que el concepto es muchísimo más amplio. El Estado Islámico, que por cierto lo que se crea es con una finalidad muy concreta, que es de derrocar inicialmente al Assad en Siria, teniendo en cuenta que a esos rebeldes a los que se estaba apoyando, e incluso armando y financiando de manera sustancial por parte de Estados Unidos, no demuestran que no tienen la suficiente capacidad de combate o la suficiente energía para enfrentarse a las fuerzas de Al-Assad con garantías de éxito, y se crea ese Estado Islámico de gente que viene de Irak, gente mucho más formada, gente mucho más preparada, y eso, como estamos hablando de las estructuras militares, policiales y de los servicios de inteligencia de Saddam Hussein, y además de haber estado entrenados pues, en Afganistán o en Chechenia, en otros escenarios de conflicto en el mundo, para que sean la fuerza de choque que deponga a Al-Assad. Yo he de decir que los americanos han intervenido mucho en la preparación de Daesh. Es decir, es evidente que los americanos han armado Daesh de forma directa o de forma indirecta a través de Arabia Saudí y a través de Turquía. O sea, camiones cargados de armamento pasaban de Turquía a Siria y a Irak, y Arabia Saudí, como siempre, ponía la pasta, ¿no? Lo que es cierto es que al Estado Islámico se le permitió la expansión actual, se le toleró, no voy a decir que se le alimentó, pero en cualquier caso sí se le toleró, porque no tiene sentido que se llegara a expandir hasta el contexto actual. Una vez que además el 29 de junio del 2014 crea o declara su califato, era el momento de, si se quería haber intervenido en ese instante y no haberle dejado que se siguiera expandiendo de la manera que él ha hecho. El
Estado Islámico actualmente tiene bajo su control a 8 millones de personas. 8 millones de personas que, aunque aquí nos transmiten otra idea, lo cierto es que gran parte de ellas están encantados de estar bajo el régimen del Estado Islámico porque, entre otras cosas, están obteniendo mayores beneficios que en su momento, mayores beneficios sociales que en su momento tuvieron con el régimen de Maliki en Irak o con el régimen de Al-Assad en Siria. Porque ahora mismo el Estado Islámico, con las fuentes de financiación tan importantes que tiene, les está proporcionando servicios sociales, como digo, que no llegaron a tener en otros momentos, de educación, de sanidad, a su manera. La educación, por supuesto, pero educación, de sanidad, servicio de autobuses, de recogida de basura, de absolutamente todo. Incluso un sistema policial y judicial más eficaz que en su momento tuvieron en la época, por ejemplo, del régimen de Maliki, entre otras cosas porque hay mayor seguridad y, de hecho, ahora mismo la inmensa mayoría de la gente que está en las cárceles de los lugares que controla el Estado Islámico son gente de los suyos, no extranjeros o foráneos o infieles que podríamos denominar, ¿no? Porque han puesto un sistema muy firme en el que no permite ningún tipo de criminalidad y por lo tanto les ha dado una estabilidad a esa zona, a esa parte tan importante de Irak que, como digo, a lo mejor no tenía en otros momentos anteriores. Daesh es una forma para los musulmanes de volver, o sea, de recuperar una identidad que les ha sido negada. No pudieron ser fascistas, no pudieron ser nazis, no pudieron ser soviéticos, no pudieron ser panarabistas, no pudieron ser tampoco los jóvenes turcos otomanos. Cierto prometeísmo. Ellos están intentando construir una sociedad donde la gente sea diferente. Y además dándole una identidad que es volviendo al Islam originario. Cuando entra a principios del 2014, toma Mosul, cuando toma Mosul, teniendo en cuenta que el ejército iraquí sale corriendo y un ejército iraquí que había costado miles de millones de dólares, decenas de miles de millones de dólares, instruir y armar, pues todo aquel armamento cae en poder del Estado Islámico. A partir de ahí, pues tiene armamento, incluso algunos de los más modernos, de carros de combate, medios mecanizados o armas individuales, las más modernas que hay, muchas de ellas, la mayoría de los casos americanas, y a partir de ahí pues empieza a poder combatir de modo convencional. Y también hay que decir que quien maneja estos hilos del Estado Islámico ha demostrado una gran brillantez, no solamente en el campo táctico, sino en el estratégico y sobre todo en el propagandístico, que es algo también un factor muy importante. Pues la financiación la consigue de diversas formas. Desde impuestos que recauda su propia población, también de actividades relacionadas con la delincuencia, desde extorsiones, secuestros, pero sobre todo un sistema impositivo que tiene muy bien elaborado, como digo, que incluso con distintas aplicaciones dependiendo de la persona o la religión que practique esa persona, dependiendo incluso de los negocios que pueda tener. También, por supuesto, de donaciones procedentes de particulares y de organizaciones caritativas o teóricamente caritativas que recaudan mucho dinero en países musulmanes y que algunos de ellos pues, terminan en este tipo de organizaciones. Y luego, fundamentalmente, de la venta de piezas arqueológicas, que eso cuando vemos que da la impresión de que lo están destruyendo, no lo están destruyendo, lo están parcelando para luego poderlo meter mejor en contenedores y desde ahí sacarlo al exterior y venderlo en otros países. Estos tíos, claro, allí escarbas debajo y te sale un busto de Nerón. Entonces, bueno, están vendiendo eso y además chantajean. O nos lo compráis o lo destruimos.
Y por otro lado, finalmente, pues por supuesto, la venta de hidrocarburos, no solamente el petróleo y el crudo, sino también el petróleo refinado, porque se han hecho con algunos de los principales pozos de petróleo de la zona y también con algunas de las principales refinerías. Es que hoy en día es un estado de facto, y me atrevería a decir que es un estado de facto más solvente o más estable que otros estados que hay en el mundo que son absolutamente fallidos. No tiene final, solamente tiene un final, que me lo dijo en inglés, Ken Livingstone, el que fue alcalde de Londres. Y un día le pregunté, vamos a ver, este tema del terrorismo islámico, ¿cómo termina? Me dijo, dejando en paz a los moros. Tiene toda la razón. Déjales usted en paz. Primero, porque nunca una revolución dirigida desde el exterior e impulsada desde el exterior ha triunfado en un país árabe. Jamás. En la historia, jamás. O sea, los árabes o hacen su revolución en un sentido o en otro, da lo mismo, y puede triunfar. Pero si esa revolución viene inducida desde fuera, y se sabe que viene inducida desde fuera, no tiene nada que hacer. Yo lo he dicho en público muchas veces, era con 3 o 4 divisiones acorazadas, con fuerzas de operaciones especiales, con apoyo de artillería antiaérea, con medios aéreos, teniendo en cuenta que el Estado Islámico no tiene medios aéreos, ni, como hemos hablado, ni medios de defensa antiaérea dignos de tal nombre, sobre todo de media y alta cota. Desde un punto de vista militar, eso se podía acabar con ellos en una semana. El tema de Siria es extremadamente fácil de resolver. Pones de acuerdo a Arabia Saudí, a Turquía, a Siria, a Irak, a Estados Unidos, Inglaterra y la URSS y Francia, Daesh dura un mes. El problema es en qué se refugian ellos en las ciudades. Entonces, en las ciudades, estamos hablando de ciudades como ahora mismo se está atacando Alepo, claro, donde es que hay 2,5 millones de personas, o Raqqa, donde había 300.000 personas, que aunque ya no haya 300.000 personas, porque hayan huido gran parte de ellas, y que quede 150.000 o 200.000, evidentemente eso aquello no se puede arrasar de una manera absoluta, ¿no? Con todo el poder, empezando por el poder aéreo. Lo que es verdad que si ahora mismo se quiere impedir la expansión del Estado Islámico, lo primero es pues, cercarle estratégicamente a través de esos bombardeos, impedirle romperle sus cadenas logísticas, fraccionarle o cercenarle completamente sus fuentes de financiación, la venta del petróleo y esas ventas de antigüedades, que además se sabe perfectamente por dónde sale, incluso es que se puede ver desde Google Earth, se pueden ver las filas de camiones, o sea que es que no hace falta tener muchos medios militares para ello, y luego, pues posteriormente, irles cerrando, asfixiando, desde un punto, cercarles, por así decirlo, un tipo asedio, para que ellos solo se vayan desgastando, ¿no? Esto no va a ser a corto plazo porque parece ser que ellos tienen ahora mismo un fondo soberano que se calcula entre 500 y 1.000 millones de dólares, todavía les daría para resistir probablemente un par de años, pero en cualquier caso pues caerían por su propio peso porque al momento que ellos se asfixie desde el punto de vista económico, el propio pueblo que ahora mismo está recibiendo esos servicios se volvería contra ellos, por no hablar de los combatientes a los que también están pagando y que muchos de ellos se plantearían el volver hacia su territorio. Pero como digo, eso solamente puede ser una pequeña parte de la solución que hay que encontrar, que como vemos es muchísimo más global, porque acabar, como vemos, con la milicia del Estado Islámico no significa que vayamos a acabar con el concepto del Estado Islámico entre la población suní, tanto iraquí como la siria, no vamos a acabar con el enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudí, no vamos a acabar con el enfrentamiento entre Rusia y Turquía, no vamos a acabar, es decir, que es mucho más complejo que todo eso. Lo que sí es verdad es que yo recomendaría que a todas estas mesas de negociación que están produciendo, como las que se han producido ya en Viena, se sienten también los líderes tribales sunís, que es que son parte esencial de este problema, son parte esencial. No basta con que se resiente Arabia Saudí o que se siente Irán, porque si no solucionamos el problema a estos 8 millones de sunís, en el caso concreto de Irak, desde luego no estamos acabando con el problema. Surgirá otra organización, surgirá otra manera de actuar, y de actuar, una vez que se les presiona, desde luego va a ser a través de más atentados terroristas, tanto en su propio territorio, que lo llevan haciendo ya 14 años y son auténticos maestros de cómo actuar mediante estas técnicas, y desde luego también, hay que pensarlo, en los territorios nacionales de aquellos países que están actuando militarmente contra ellos. Esos atentados dejaron 130 muertos y 352 heridos. Explosiones simultáneas y terroristas dispersos en distintos lugares de París, como el Estadio Saint-Denis o la Sala Bataclan. Era el 13 de noviembre de 2015, alrededor de las 11 de la noche.
Esta entrevista con Jorge Bestringe fue grabada el mismo día, 3 horas antes de los sucesos. Daesh no es la mayor amenaza para Francia. La mayor amenaza para Francia es el señor Hollande, que lleva a cabo una política de intrusión, desestabilización y mangoneo en profundidad en los países árabes y sobre todo en Oriente Medio. Vamos a ver, quiero decir, es el mismo caso, por ejemplo, aquí que los atentados de Atocha. Pues estaba cantado que algo iba a pasar si España iba a la guerra, junto con Estados Unidos e Inglaterra en contra de Irak. Algo iba a pasar. Como algo va a pasar en Francia, no os engañéis. Ellos pueden bombardear a un tío para matarle, como ellos dicen, en defensa propia, y yo soy medio francés, que conste, pero vamos, en Siria. Pero vamos, la intervención francesa en Siria va a tener su coste en Francia. Y lo ha dicho, por cierto, el fiscal general dimisionario que ha dimitido hace 2 meses de lucha contra el terrorismo. Ha dicho, o sea, aquí se prepara un terrorismo muy gordo. Y va a haber un atentado parecido al de las Torres Gemelas. Sí, y el motivo es nuestra intervención. Pues claro. Si no somos capaces de entender de que son ciudadanos franceses que practican otra religión, sino que efectivamente se les empieza a considerar otra civilización, otra cultura, un mundo aparte y enfrentado con el mundo judeocristiano, ¿qué es lo que ellos precisamente quieren? Que haya este choque de civilizaciones que preconizaba el profesor americano Huntington. Ellos estarían consiguiendo el objetivo y nosotros estaríamos perdiendo, porque efectivamente al final se produciría un enfrentamiento civil e incluso, imagínate que mañana dentro de ese enfrentamiento civil hubiera un partido que ya no fuera por afinidades políticas, sino por afinidades religiosas, y que hubiera un partido en Francia islamista, como digo, no por ideas políticas, sino por ideas religiosas, algo que hasta ahora no ha habido, y que incluso pudiera optar a la presidencia del país. Ahí se produciría desde luego un enfrentamiento civil, una guerra civil, que es lo que algunos estarían deseando, y como digo, los que manejan los hilos de este terrorismo yihadista salafista o de estos movimientos, y estaríamos dándoles nosotros mismos el éxito. Pero yo creo que precisamente el caer en ese extremismo es, una vez más, es romper nuestros valores y nuestros principios, nuestros valores de tolerancia, de respeto a la vida humana, de respeto, por supuesto, a todos los derechos humanos. Y lo que están consiguiendo es ellos el objetivo de poco a poco irnos minando, ganarnos esa batalla moral a través de esa simetría para podernos destruir. Y yo creo que precisamente lo que tenemos que reaccionar es de una manera mucho más inteligente y no caer precisamente en esas trampas. Entonces, ¿cómo partir del principio de que si tú estás metiendo bulla y estás bombardeando gente y estás matando a gente con drones en Afganistán y en Pakistán y estás bombardeando poblaciones en Siria, cómo no partir del principio de que en algún momento gente que tiene la misma religión no se vaya a sentir solidaria? Pues claro que se va a sentir solidaria. Es que es inevitable. O sea, es decir, y lo otro es una ceguera. Y no sirve, por cierto, para nada estos planes como el plan Vigipirate, etcétera, etcétera, de poner más policías en la calle. Que no, porque tú, si tienes, como tienes en Francia, pues el 10% de la población que es musulmana, ¿cómo controlas eso? Dejando a los musulmanes en paz. Pero si le metes, si les pinchas constantemente, de ahí algo va a salir. La gran parte de la población de Siria e Irak se ha visto obligada a abandonar el país por culpa de esta incontrolable situación. Europa ha sufrido durante el último año la mayor ola de refugiados que se recuerda desde la Segunda Guerra Mundial. Las cifras no dejan indiferente a nadie. 4 millones de desplazados y más de 250.000 muertos en 5 largos y sangrientos años. Un país en ruinas, sin futuro y sin ninguna esperanza. And it was, I was not secure in my country because every time the Taliban, Daesh, they are trying to kill us, they are trying to
and there was no. And right now I was jobless. At first I had job, and in this time we don't have any job in our country. There is no money, no job. Everyone is jobless in our young generation. Everyone. They accepted, they escaped it from war. They escaped from discrimination, from differences. We need to help. We need to help of the countries who are educated, who are a technological country. We want to help. We don't fight with anyone, not with the Taliban and not with the government. Just they are fighting with them and kill another person. I want to live in here for safety life. Estamos viendo que vienen muchas familias, muchas madres con niños. La mayor parte de la gente que nos encontramos es gente de educación, gente de un nivel medio alto, con su recurso propio. Es gente que la mayoría habla inglés. No es gente violenta, no es gente que está buscando el conflicto, sino simplemente la cruda realidad es que huye de su país por el estado de guerra y de desastre que hay. O sea, no es que quiere inmigrar por decir quiero irme a otro país, no, es por la obligación de la propia situación que está en su país, ¿no? Y bajo mi sorpresa puedo decir de que la mayor parte de la gente es gente que realmente está necesitada de un cambio y con buena intención, por lo menos en lo que nos compete a nosotros, gente agradecida que le das un plato de comida y te lo agradece, quiere pues eso, huir de su país por la situación en la que se encuentra. Well, firstly, I've met some refugees who can speak English and they explain me what happened to them. For an example, one guy said that all of his family was murdered in Afghanistan and he is currently traveling to Belgium where he can find his only family who are still alive in the world. So he felt so alone and threatened that maybe he can be killed over there, that he had to travel to find his peace, you know. And on the other side, he's a very educated man. He speaks French perfectly, and I just hope he'll meet his family. Tengo una anécdota que no se me va de la cabeza y es que en Budapest, bueno, pues mucha gente venía a ayudarnos. Teníamos una carpa como esta montada donde dábamos de comer las 24 horas del día y venía mucha gente o algunos venían a unirse a nosotros para ayudar. Y bueno, pues un chaval estuvo ayudándonos ahí un par de horas, el chaval hablaba inglés perfectamente y ayudándonos. Yo pensé que era una persona húngara que había venido a ayudar. Y después de 2 o 3 horas trabajando con nosotros sin parar, esforzado, sirviendo las mesas, dando de comer, pues cogió su mochila y se fue con un grupo de los que yo veía que estaban sentados en la mesa de sirios. Y entonces le pregunté, ¿dónde vas? Y me dijo, no, pero si yo soy sirio. Y digo, ¿cómo, sirio? Dice, sí. Y bueno, pues el chaval nos contó de que él era abogado, de que había tenido que huir de Siria porque la situación era un desastre, que había visto asesinar a niños, que había visto matar familias y que no había otra forma sino que huir. Y bueno, pues él se dirigía hacia Holanda, que allí tenía una familia. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que la mayor parte de la gente que viene, yo vine de Rumanía pensando en el tema religioso, en el tema del fanatismo, en el tema de... ¿Y qué va? Yo me he encontrado con algo completamente distinto, gente normal, gente de a pie, como tú y como yo, que quiere cambiar de vida por la situación que está en su país. Gente, la mayor parte, me repito, culta, de buena educación, de estudios, y que lo que quiere es mejorar su vida porque en su país no lo puede hacer. He de decir que, por cierto, es el final de la nación siria, porque los que vienen aquí no son los que guardan las cabras, son médicos, ingenieros, profesores. Esta gente ha sido formada en su país con dinero de su país y nosotros ahora nos vamos a beneficiar de lo que ellos han aprendido en su país. Y su país se queda sin ellos. From Syria, from Aleppo. I came out from Syria about 2 years ago.
because of the current crisis in Syria, and I'm a student there. I couldn't complete my studies there. I study financial sciences department, and I struggled in Syria. I spent about a year and a half in the relieving section, in the media section, trying to support my people before going out of Syria, before passing the borders. But when I saw that this situation is in Syria taking a long time, taking years and years, and I found that I need to complete my studies before I get older. So I made that step and went to Turkey, learned the Turkish language in a year, learned it alone, started working, and I found it was hard to live in Turkey because there's a lot of Syrian people there. Then they arrived to Turkey. In Turkey, Syrians are almost officially classified as second-grade citizens. So imagine you go to Turkey, you want to escape war and you want to start a new life, but then you get in Turkey, you can't get a job, you can't get a normal job, you can't get a normal house because you're a Syrian. You can't get a visa to somewhere else because you're a Syrian. Like if you go somewhere and they recognize, they know you're a Syrian, prices for food, they go up, like you have to pay more for it because you're a Syrian. So you can understand like the Syrians with, the Syrian people, they don't want to stay in Turkey anymore. They're either staying in the camps or they're either staying with family or I don't know. But still they have to suffer from all these barriers and limits and I don't know what that's being like suppressed onto them. They still have no freedom because they're Syrian. Nobody helps them because they're Syrians. The trip was really exhausting. We came 3 days ago, past the sea with a smuggler. We paid some money, about $1,000, and we crossed the sea. It took us about 40 minutes to reach the Mytilene Island. I come from Afghanistan, then Iran, Turkey, and Greece. Now we are in Kuwait. It's some more country. And the first time I coming to Iran, after that coming Turkish and Bulgaria. After that I coming to Serbia. It was very hard. It was very hard to arrive up to Serbia because the Bulgaria police, they are behaving very bad with the refugees. Believe me, they are when they are taking catching the refugees in jungle, they are taking the foods, the waters, and they don't give them anything, and they are behaving, believe me, very badly with the refugees, very badly. It's not a good country, It's very bad because if they take you, they will put you 12 days, 15 days in the jail. But they don't give foods, waters, nothing. We decided to go down to the border with Macedonia and Serbia, a place called Preševo, as we heard stories of bad weather, bad conditions, and so we decided to go down there. And it's pretty bad.
The situation is a train comes across to the border with Macedonia. The refugees then have to walk across from Macedonia into Serbia and walk another 2 kilometers to get on a bus. That bus takes them 8 kilometers to the nearest town called Preševo, where they join a queue, a line of people to register and get their papers to travel through Serbia. In some days there's 5,000 refugees arriving. When the weather's bad, there was a power cut, and so there was thousands of refugees stood outside in the middle of the night, 2 and 3 o'clock in the night, and the compound closed because there was no power and no workers. So it was very bad. There were people suffering hypothermia. They are suffering illnesses. There are families with many pregnant women with babies of 5 months old. And I rescued one lady from the crowd who was 85 years old in a wheelchair. So it's pretty bad. And one of the worst situations is caused by the rubbish that is accumulating, blocking the drains. So when it rains, it's causing significant flooding. So the situation is bad in Preševo. But in Serbia, it was awful, actually. They did their best, but it was raining, and it was every place was like full with dirt and clothes in the floor, on the ground, and no support at all there. And the police was so rough in treating us. Long lines to stand there and wait for return. Some people said that they wait more than a day in the line, and they became hopeless in passing Serbia. So some of them used some smugglers there. They pay about €100 or €150 to pass without taking the registration paper, without doing that paper, passing to Croatia, because the treatment in Serbia was not the best quality. There is a difficult situation with local taxi drivers who are seeking to take advantage of the situation. They're charging over €900 for a family of refugees for one car, saying they will take them to Croatia with no papers, and they take them to the next town with a train station and kick them out of the car, leaving them with no money. And as you walk down the street, there are 100 taxis waiting, and they're shouting at the refugees, come with us, you don't need papers. And they certainly do need papers. It's illegal to travel without them. So there's a big issue in Preševo now. Sí que hemos visto que hay mucha gente aprovechándose de este asunto. Hemos visto en la frontera con Macedonia mafias de transportes, gente que se busca la vida y engaña a esta gente que llega por la falta de información, por la falta de conocimiento a la hora de cobrar los transportes. Pero bueno, eso no significa que todas las instituciones y todas las personas están haciendo lo mismo. De la misma forma que hemos constatado esto, de gente que se está buscando la vida con esto y haciendo un mal uso de la necesidad de los demás, también hemos podido comprobar, y damos fe de ello, que hemos visto organizaciones y sobre todo gente particular con buenas intenciones, con ganas de ayudar y siendo honesta. We met one family who the father was an IT technician, very successful career in Syria with a nice home and a family of 5. His home was bombed and he was left with nothing and had to take his family, including a sick baby of less than 1 year old, and flee Syria. So it's the genuine need for these people. This family, for example, were taken on a rubber dinghy made for no more than 25 people, and 45 people were smuggled onto the dinghy. The smugglers didn't even get on the dinghy with them. They just showed them how to operate the controls and sent them on their way to Greece.
in front of Red Cross, Croatian Red Cross, we have followed this psychosocial support. We also have the service of family links restoring. But according to the medical, we also have the public Ministry of the Health here, public health, and also we have Magna and also MSF. They're covering these issues. The main issues like also the coughs and like tiring and cramps and as usual. Sí que hemos visto lo que tú acabas de decir, personas que por el largo viaje, a veces andando, a veces de otras formas, pues vienen con herida de pies o las piernas, y en cada punto normalmente suele haber un grupo de Médicos Sin Fronteras, yo los he visto. We cover when the refugees come in Croatia, we have distribution point in the border, and also sometimes in like calling no man's land, with other NGOs. The following these buses, the buses arriving here in Opatovac is like a main registration point. We also provide with other NGOs and also other UN agencies, providing food, water, blankets, hygiene items, also this basic stuff what they needed. But this is transition center. La gente que está viniendo de Extremo Oriente no tiene la intención de quedarse ni en Macedonia, ni en Grecia, ni en Hungría, ni en Serbia. Su destino es llegar a Alemania y a otros países del norte de Europa, y entonces lo que los gobiernos están haciendo es transportarlos libremente, digámoslo así, aunque con ciertas restricciones por supuesto, de una frontera a la otra, y por así decirlo quitarse el problema al siguiente, ¿no? I want to go and I hope we want to my family come in Germany. Right now I want to go to Germany and I want to take asylum in there, and I hope that they take us asylum in Germany, I hope. After that, my target, German. I want to go to Germany. It's really unfair that first they get kicked out, you know, they have to escape their land, then they come somewhere else and they're being prosecuted for being Syrian. Then they want to go somewhere else, you know, like for instance, then Germany says refugees are welcome. So they start, so everybody thinks like, okay, you know, we can start a better life somewhere else in Germany, not in Hungary, not in Croatia, because we know we're not welcome there. So they start pouring to Germany because Germany openly admits, you know, you're welcome, you'll be treated good, you can start a new life here. So then they have to like take this shit hole of a route of an adventure all the way to Germany, and in the meantime they're being treated as shit, you know, like as second class citizens. So it doesn't end, and that's why they want to go to Germany, because there they can actually think, you know, oh, we're being treated as normal people. ¿Cuántos refugiados ha acogido Arabia Saudí? 0. ¿Cuántos refugiados ha acogido Inglaterra? 0. Estados Unidos, 0. Sin embargo, son los principales causantes de lo que está pasando en este momento ahí. Entonces está muy bien decir, no, es que los europeos tenemos un compromiso. Sí, claro, los europeos tenemos un compromiso humanitario, pero esto tiene un compromiso basado en un descarrilamiento de una política exterior demencial. Yo pienso que esta apertura a Europa lo que va a hacer es seguir llamando a gente y a gente y a gente, y ya hemos visto que están llegando personas desde otros países como de Senegal, Somalia, de otros países mucho más al sur, ya de África. Y esto yo pienso lo que es un reclamo para otras miles y cientos de miles de personas que van a seguir queriendo llegar a Europa, porque es la visión de cada familia que pueda vivir en esa forma. We are not in here for enjoying. We are in here. We need to be in here because we had a lot of problem in our country, in our own country. That's why we came in here. We pass a lot of problems. Believe me, if you come from this way, that we are came from this way, it's very big problem, very hard, and we pass it. We have to pass it. There is no another choice. That's why we pass these problems and arrive us in this country. Yo pienso que estas personas que no hacen más que lo que haríamos cualquiera de nosotros, que es intentar buscar un futuro mejor para ellos y para sus hijos,
buscar un refugio ante el desastre humanitario que, como vemos, por intereses muchas veces geopolíticos regionales y geopolíticos mundiales se ha desencadenado en toda esa zona, yo creo que tenemos la obligación moral de acogerles en las mejores condiciones posibles. Y cuando digo en las mejores condiciones posibles, no es evidentemente de internarlos en centros o de aislarlos de la sociedad, sino de incorporarlos a la sociedad. Y digo incorporarlos, no digo ni integrarlos ni asimilarlos, digo incorporarlos, porque incorporarlos significa que ellos puedan seguir haciendo también su propia vida, pero incorporados en esta sociedad. Que disfruten de los mismos beneficios que disfrutamos el resto de los europeos. Porque eso es donde Europa tiene que demostrar que de verdad nuestros principios y nuestros valores eran sólidos, no eran simplemente una hipocresía de cara al mundo, pero en situaciones de bonanza, sino que hay que demostrar esos principios y esos valores cuando la situación se complica. There is no reason for any country in the European Union to be afraid of them. And on the other side, there are many quality people among the refugees. Those people who you want to deny even to come to your home, for you to shelter them, you know, not in your country. There are many kids, very beautiful kids who are innocent. They are situated among the refugee crisis. They are something like victims of global politics. And for all of those reasons, the European Union and the West itself has to be very careful about the amount of help they are providing to the refugees, because those people definitely deserve that. And every single volunteer who came here left the park with good impressions about refugees. If that happens every single day, I can't see no reason for that to change in the future. Pero es que desastres como estos no está nadie libre. Cualquier momento puede haber un conflicto, puede haber un terremoto, puede haber... Entonces yo pienso que uno debe de ser solidario pensando en que mañana nos puede tocar a nosotros, ¿no? Many people say that meeting other cultures is the most important thing in life. I believe so. And after meeting many refugees from different countries, understanding their ways and their behavior, I understood that different people can, if they are mixed up, if they cooperate with each other, they can make very, very good things. Lo que tenemos que pensar es que las personas son todas iguales y simplemente la única diferencia son personas que practican una religión diferente, que son seguidores de una religión diferente, pero como podían ser testigos de Jehová, o podían ser mormones, o podían ser adventistas del séptimo día. Siempre y cuando, yo creo que la única limitación es que se ajusten a las normativas y a las leyes que tenemos instauradas en Europa, además que son leyes muy tolerantes, y yo creo que es la única limitación. Por lo demás, yo creo que no debemos considerarles ni otra civilización, ni otra cultura, sino simplemente ya nuevos europeos que simplemente, como digo, practican otra religión. Every passenger, every refugees are here or to go on with this dangerous, with this hard, to need help. This is my message for all global country, for all global, for the world country. Soy tú, soy él y muchos que no conozco en las fronteras del mundo, en el miedo de tus ojos abandonados, tu suerte y la ambición de unos pocos. Soy tú, soy él y muchos que aquí no llegan, desperdigados del hambre, despojados de la tierra, olvidados del destino, heridos de tantas guerras. Soy tú, soy él, nosotros y todos ellos, esclavos del nuevo siglo, obligados al destierro, desterrados de la vida, condenados al infierno. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Soy tú, soy él, mano de obra barata, sin contratos, sin papeles, sin trabajo y sin casa, ilegales, sin derechos o legales, sin palabras. Soy tú, soy él, y una foto en la carretera, donde te miran los ojos de 3 hijos y una abuela, que esperan poder salvarse con el dinero que no llega. Soy tú, soy él, en
haciendo su fortuna con la sangre de tus hijos. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Soy tú, soy él, acuarela de colores, humano de muchas razas, olor de muchos sabores, a las puertas del futuro que te niega sus favores. Humano de muchas razas, olor de muchos sabores, a las puertas del futuro que te niega sus favores. Soy tú, soy tú, soy él, soy él, soy tú, soy tú, soy él, soy él, soy tú, soy tú, soy él, soy él. Y muchos que no conozco, y muchos que aquí no llegan, nosotros y todos ellos, mano de obra barata y una foto en la cartera, en el nuevo paraíso, acuarela de colores. Soy tú, soy tú, soy él, soy él, soy tú, soy tú, soy él, soy tú, soy tú, soy él, soy él, soy tú, soy tú, soy él. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Ah, ah. Oy, 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 en las fronteras del mundo.